¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en su programa Diálogos Divinos, aquí con el doctor Salvador Tomasini. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Con Ale Carrega. Hola, Ale. Hola, doctor. Hola, Ale. Hola a todos. Hola, tal? amigos, Y ¿cómo con están? Ale López. Y con Alejandra López. Pues gracias por sus participaciones, por sus preguntas, por estar al pendiente del programa, por escucharnos y sobre todo por todo ese interés que están poniendo y que sabemos que están leyendo el libro de Cielo, ¿verdad? Qué bueno. Bien. Entonces, este tema de hoy lo vamos a desarrollar con mucho gusto el doctor Tomasini. Sí, o sea, vamos a hablar un poco sobre numerología. Bien. La numerología que usa Jesús. No tanto, perdón por lo de numerología, pero es simplemente para indicar que vamos a hablar sobre un número que tiene mucho significado en la vida de Jesús, Sí. en la vida de la economía divina, ¿no? Específicamente el número 40. El número 40, exactamente. O sea, 40 tiene una enorme significación que vamos a tratar de irla siguiendo a ver qué nos aclara o qué nos dice Jesús, ¿no? Uh-huh. A ver, Ale, Bueno. si nos haces favor. Vamos a leer la lectura 25.2, de fecha octubre 10 de 1928. Dice Luisa: mi vida se desenvuelve ante mi sacramentado Jesús. Y oh, cuántos pensamientos se acumulan en mi mente. Pensaba entre mí: después de 40 años y meses que no había visto el tabernáculo, que me era dado el estarme ante su adorable presencia sacramental. 40 años no solo de prisión, sino de exilio. Y después de tan largo exilio, finalmente he regresado. Esto necesitamos aclararlo. O sea, Luisa, durante todo el tiempo que estuvo en su casa, prácticamente no podía asistir, ¿no? Por su estado de víctima, no se le permitía el levantarse de su cama y por lo tanto no podía asistir a las exposiciones del Santísimo, que ella era, pues más o menos, acostumbraba ir frecuentemente ante el Santísimo. Cuando San Aníbal de Francia se la lleva a su convento en Mesina, entonces le hace una pequeña habitacioncita en el fondo de la capilla de ese monasterio y le hacen una pequeña ventanita que da al altar. Entonces ahora ya con simple abrir la ventana ella está viendo directamente el altar y el Santísimo. O sea que estuvo en su casa 40 años, ahí, en su casa. Y ya de ahí la pasaron aquí a la iglesia. Bueno, a 40 años y más. Porque, y meses, dice. No, pero está hablando de su estado de víctima. Uh-huh. Porque antes vivía ahí también. ¿En su casita de Corato? Así es. No quiere decir que de 40 años haya estado en la casa de Corato, sino estuvo más tiempo porque desde muy jovencita estuvo ahí. Ajá, cuando vivía con sus papás. Vamos a recordar que es cuando ella ve la procesión que llevan a Jesús, la ve desde esa casa. Desde esa casa donde se quedó 40 y meses. Así es, pero ya como víctima, está hablando de estado de víctima. Ok. ¿Y no se le permitió salir? ¿Por quién? Bueno, por el estado de víctima que Jesús le pide de no volverse a levantar de su cama, ¿no? Ahí, de su cama, ni siquiera. No, de su cama, y ahí se tuvo que quedar. O sea, fueron 64 años que duró de estar en la cama sin estar enferma. Y tampoco se llenó de llagas o cosas. ¿No? O sea, no hay reportes de algún deterioro en su cuerpo, en su piel, no hay nada. Entonces fueron 64 años de estar ahí. Y esos 64 años, o sea, cuando la sacan de su casa, la sacan, pero ella no camina, o sea, la llevan en silla de ruedas, que es cuando ella, llegando al convento, luego las madres, las monjas de ese convento, la sacan al jardín, que es cuando habla de que ve el sol. No sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo de esa lectura. Así es, pero entonces es de estado de víctima voluntaria, no por estar enferma, que es lo que dicen en algunos lugares, en que Luisa no se podía parar por una enfermedad que tenía. No tenía ninguna enfermedad, ¿no? Era su
su ofrecimiento como víctima. Pero con todo y que no se levantó, viajó muchísimo Así es. espiritualmente. Es la que más ha viajado en todo el mundo. Y entonces dice 40 años no solo de prisión, sino de exilio. Y después de tan largo exilio, finalmente he regresado. ¿Exilio de dónde? ¿De la patria celestial? No. ¿No? ¿Exilio? ¿Allá al templo? Así es. Ok. O sea, ella se siente como exiliada en su casa. Y regresa ¿sí? al templo y ya se siente y en casa. regresa, que vuelve otra vez a tener la posibilidad de estar ante el Santísimo, y entonces por eso dice como que regresa. Ok. Finalmente he regresado, si bien prisionera, pero no más exiliada, como en patria, O sea, cerca de mi sacramentado Jesús. Prisionera en sentido de no poder separar. Uh-huh. ¿Sí? Y estando ahí, su única salida era hacia el cielo. Sí, No podía ir hacia la tierra. Bueno, Hacia el mundo. En muchas ocasiones Jesús la lleva al mundo, ¿no? La lleva a ver el mundo, el estado del mundo, pero todo es en forma espiritual. Aunque estos son testimonios que hay de las personas que la cuidaban, que dicen que en las mañanas, o sea, que la iban a ayudar a reavivarse, a cambiarla y todo, las medias estaban desgastadas, como si hubiera caminado mucho. ¿sí? O sea, es simplemente algo que Jesús permitía para dar a entender que no había estado dormida, sino que había estado Y bien se lo dijo viajando. Jesús, tu misión es larga. Así es larga. Luisa sigue entre nosotros. Le dice Jesús, tú tendrás que estar subiendo y bajando para ayudar al establecimiento de este reino. Así que su misión es hasta el final de la familia humana. Aquí está Luisa con nosotros. Yo pienso que sí. Aquí está. Espero que sí. Claro. Sí, yo porque me estaba acordando también de la lectura que dice que quien ya entra a la divina voluntad ya no hay regreso, ya no hay salida para atrás. Entonces, Cuando ya te decidiste firmemente, ya no. Pero en ese momento a lo mejor para Luisa ya tampoco había salida para atrás, por eso una ayuda era no bajarse de la cama. No, porque eso es el inicio de su vida de relación con Jesús. O sea, ese victimado es antes de que él le hablara de la divina voluntad y todo. Y lo único que le dice es que, bueno, la Virgen la anima a ayudarle a su hijo en sus sufrimientos. Y entonces Jesús le pide que se ofrezca víctima. Y ella piensa, bueno, son 2 veces que se lo pide. La primera vez porque había una epidemia de cólera, creo que era de cólera o de peste, no recuerdo. Y Jesús le dice que si se ofrece víctima, él hace que desaparezca la epidemia. Entonces Luisa acepta y efectivamente la epidemia se quita, pero vuelve otra vez a su estado normal. Y en una segunda ocasión Jesús le vuelve a pedir que se ofrezca como víctima porque se entabló una guerra entre el Imperio Otomano y Italia. Entonces Jesús le dice que en esa ocasión no va a haber daño para nadie, que va a quedar sin daño y sin vencido ni vencedor, que si se ofrece víctima. Entonces Luisa piensa, cosa curiosa, que va a ser por 40 días. Sí. Y entonces lo dice el sacerdote y le dice, yo pienso que son 40 días lo que me está pidiendo Jesús. Y entonces el sacerdote le da permiso de que se ofrezca como víctima y resulta que no fueron 40 días, ¿no? Ya de ahí en adelante queda como víctima para siempre. Cerca de mi sacramentado Jesús, y no una vez al día como lo hacía antes, que Jesús me hiciera prisionera, sino siempre, siempre. Mi pobre corazón, si bien... Si se fijan las palabras que dice, que Jesús me hiciera prisionera. Uh-huh.
no es una cosa natural, no es una cosa provocada por una enfermedad, sino por un deseo de Jesús que ella acepta. Okay. Mi pobre corazón, si bien lo tengo en el pecho, se siente consumir ante tanto amor de Jesús. Pero mientras esto y otras cosas pensaba, mi sumo bien Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, ¿crees tú que sea intrascendente el haberte tenido prisionera por 40 años y más, sin un gran designio mío? No. El número 40 ha sido siempre significativo y preparativo para obras grandes. 40 años, los hebreos caminaron el desierto sin poder alcanzar la tierra prometida, su patria. Pero después de 40 años de sacrificios, tuvieron el bien de tomar posesión de ella. Pero cuántos milagros, cuántas gracias, hasta llegar a alimentarlos con el maná celestial en tal tiempo. Un sacrificio prolongado tiene virtud y fuerza de obtener grandes cosas de Dios. O sea, bueno, primera punto que pone, 40 años de peregrinaje en el desierto, ¿no? Uh-huh. 40 años de peregrinaje que fue castigo, no fue porque fuera necesario, sino fue castigo por la incredulidad del pueblo judío. Así que Jesús, Dios los castiga y diciéndoles que ninguno de aquellos que dudaron o que iniciaron todo este viaje iba a entrar. Uh-huh. O sea que los pone a vagar por el desierto y dando tiempo a que la generación de niños creciera, que es la que va a entrar a la tierra prometida. Muy bien. Yo mismo, en mi vida acá abajo, quise estar 40 días en el desierto, apartado de todos, hasta de mi mamá, para salir en público a anunciar el evangelio que debía formar la vida de mi iglesia, esto es, el reino de la redención. 40 días quise permanecer resucitado para confirmar mi resurrección y poner el sello a todos los bienes de la redención. Así he querido para ti, hija mía, para manifestar el reino de mi divina voluntad, he querido 40 años de sacrificios. Pero cuántas gracias no te he hecho, cuántas manifestaciones. Puedo decir que en esta prolijidad de tiempo he puesto en ti todo el capital del reino de mi querer y todo lo que es necesario para hacerlo comprender a las criaturas. Así que tu larga prisión ha sido el arma continua, siempre en acto de combatir con tu mismo Creador para hacer que te manifestara mi reino. Bueno, o sea, entonces empieza a hablar de este número 40, ¿no? Uh-huh. Hay otra lectura en donde va ya más específico y nos va a dar datos muy interesantes, sobre todo sobre el reino de la divina voluntad. Uh-huh. Este es el del 22-25, septiembre 8, 1927, párrafo 5. Dice: después de esto, estaba siguiendo el santo querer en el acto, cuando mi dulce Jesús se separó de la soberana reina para ir al desierto. Y mientras compadecía al uno y al otro, pensaba para mí, todo esto lo dice Luisa, uh-huh. ¿Cómo pudo separarse mi soberana reina por 40 días de su querido hijo? Ella que lo amaba tanto. ¿Cómo pudo hacer para estar sin él? Yo que no tengo su amor, sufro tanto por algunos días que me priva de él. ¿Qué pudo ser de mi mamá? Mientras esto pensaba, mi adorado Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, los dos sufrimos al separarnos, pero nuestro dolor fue sufrido en modo divino, no humano, y por eso no se separa ni de la felicidad ni de la paz imperturbable. Feliz partí al desierto, feliz quedó la alteza de mi mamá celestial, porque el dolor sufrido al modo divino no tiene virtud de ensombrecer mínimamente la divina felicidad, que contiene mares de alegría y de paz interminable. O sea,
esta separación, o sea, de María, ahora son 40 días que son para Jesús de permanecer en el desierto, de someterse a la tentación para poder vencer las tentaciones del hombre, porque son el hombre, es la vida del hombre que él toma sobre de sí, la que Satanás va a tentar. No va a tentar a Jesús, porque la tentación hacia Jesús hubiera sido el excitarle las pasiones de Jesús, y pues eso no había. Satanás hubiera sido totalmente incapaz de acercarse a la divinidad, porque no tiene forma de poder atacar a la divinidad. Pero como esta divinidad, este Jesús, toma sobre de sí la vida de todos, entonces Satanás se puede acercar, por supuesto, pero a través de la vida de todos nosotros. Así que lo que está haciendo Satanás es excitar nuestras pasiones, pero en la humanidad de Jesús. Por lo tanto, Jesús lo tiene que sentir como propio, ¿sí? Y para eso va al desierto y se somete a 40 días de ayuno para poder vencer al demonio, poder vencer las tentaciones. A nombre nuestro. A nombre nuestro. Pero esto es algo que deberíamos de tener muy claro. Nos da el ejemplo de cómo vencer. Con el ayuno, con el sacrificio, y lógicamente debe haber estado en una continua comunicación con su Padre para fortalecerse espiritualmente, ¿sí? Y esa comunicación con su Padre no era más que el rezar de Jesús, que es lo que Él nos dice, el cómo, en el reza, pero reza como rezo yo. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Así que la historia de estos 40 días es exactamente esa, el tratar de tomar sobre de sí todos los pecados de toda la humanidad y exponerse al demonio, pero desde nuestra vida, para que el demonio tenga la fuerza y la posibilidad de poder atacar. Y Jesús incorpora su vida con la nuestra, por eso es que Él lo puede sentir como propio. Pero entonces todo eso, estos 40 días no son 40 días, es una eternidad, porque como Dios todo está en acto, ahorita está en acto esos 40 días en el desierto por medio de nuestras tentaciones. Sí, o sea, aquí es un problema porque Jesús ya es impasible. Uh-huh. O sea, la humanidad de Jesús ya es gloriosa, ya no tiene la posibilidad de sufrir en este momento. Ya es gloriosa, ¿sí? Pero como está en acto su pasión, esa pasión está ahí permanentemente. Y ahora Jesús la va a poner en acción, pero no en su humanidad, sino Él anda en búsqueda de otras humanidades que le permitan venir a sufrir en ellas. En las almas víctimas. Así es. Entonces las tentaciones de todas las demás criaturas se reflejan en la humanidad de las almas víctimas. Se deben reflejar en las almas víctimas. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Y en el cielo no se suponía que debía haber sufrimiento. El sufrimiento lo abre el hombre con su caída. Y por eso les da felicidad a Jesús y a la Virgen ese sufrimiento, porque siempre el sufrimiento es productivo, nunca queda estéril para recuperar al hombre. Así es. O sea, es a través del sufrimiento como el hombre se puede rehacer, ¿no? Y recuperar. Qué interesante. Dice... Lo vuelvo. Feliz partí al desierto, feliz quedó la alteza de mi mamá celestial, porque el dolor sufrido al modo divino no tiene virtud de ensombrecer mínimamente la divina felicidad, que contiene mares de alegría y de paz interminable. Son como las gotitas de agua en el inmenso mar, los dolores sufridos al modo divino, que la fuerza de las olas tiene en virtud de cambiarlos en felicidad. El dolor sufrido en modo humano tiene la virtud de despedazar la verdadera felicidad y de turbar la paz, el modo divino jamás.
mucho más que mi mamá reina, poseía el sol de mi voluntad por gracia, y yo lo poseía por naturaleza. Así que el sol quedó en ella y quedó en mí. Pero los rayos no se separaron porque la luz es inseparable. Por eso en la misma luz, ella quedó en mí y seguía mis actos, y yo quedé en ella como su centro de vida. Por tanto, la separación mientras fue verdadera, pero fue aparente, en sustancia estábamos fundidos juntos e inseparables, porque la luz de la divina voluntad ponía en común nuestros actos como si fueran uno solo. Y después yo fui al desierto para llamar de nuevo a Pero mi... espérame, porque aquí está hablando de no se separa la felicidad. Ujú. ¿Sí? No se separa la felicidad de ellos. Aunque María está de alguna manera participando de los sufrimientos y de todo lo que Jesús está pasando, pero son inseparables en vida y son inseparables en gozo. Entonces, por un lado corre el sufrimiento, pero por otro lado corre la alegría y la felicidad del cielo en ellos, ¿no? Eso creo que es increíble lo que está pasando. Es el estar sufriendo, pero en el fondo, ese sufrimiento se vuelve un gozo. Por dos razones, porque participa de los gozos divinos y porque sabe lo que ese sufrimiento va a producir. Y eso también en las almas víctimas, regresando al tema. Tiene que estar pasando el sufrimiento, pero también un gozo interno. Sí, el alma víctima hasta antes de Luisa era el alma que era el gozo de ayudar a Jesús nada más. Ahora en la actualidad, como el alma víctima por excelencia es el alma que vive en la divina voluntad, el gozo de esa alma eso es el gozo de la divina voluntad en ella. Y después yo fui al desierto para llamar de nuevo a mi misma voluntad divina, que por 40 siglos las criaturas habían desterrado de en medio de ellas. Y yo por 40 días quise estarme solo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana en los cuales la mía no había poseído su reino en medio de la familia humana. A ver, 40 siglos. ¿Cuántos años son? 40,000. 4.000. 4.000 años. En la escritura, o sea, traía una cronología de la humanidad y nos hablaba de 6.000 años desde la aparición del hombre sobre la tierra, o sea, de Adán. En realidad eso corresponde a esto que está diciendo Jesús, porque es 40 siglos de sufrimiento de la divina voluntad, de exilio de la divina voluntad, en que el hombre la había desechado de sí. 40 siglos de sufrimiento que tiene que, de alguna manera, tomar Jesús sobre de sí y rehacerlos. Entonces está tomando esos 40 días como para reparar por aquellos 40 siglos. Entonces, no sé qué piensen de los 40 siglos de sufrimiento de la divina voluntad. No, Sí, o sea, en el sentido de decir, bueno, entonces todo lo que se nos habla de la existencia del hombre sobre la tierra, sí, que dice más de pues, millones de años, sí. Lo que dice. ¿Habrá forma de poderlo congeniar? No. Bueno, Jesús dice 40 siglos y a mí me suena lógico el desarrollo de la civilización en 40 siglos, porque tantos millones de años ahorita ya estaríamos en todos los planetas con el desarrollo que se puede lograr en tantos millones. No se ve por dónde. ¿Qué hizo el hombre tantos millones sentado en un árbol sin hacer nada? Sentado en un árbol. Sí. Bueno, eso es lo que nos han querido decir, que estábamos en el árbol, sí, y que llegó un momento en que nos bajamos del árbol y empezamos a evolucionar aquí, ¿no? Quizás sea un poco más de tiempo porque no sabemos cuánto tiempo duró Adán y Eva sin
el cometer el pecado. Ajá. Eso no se menciona en ningún Y lado. también me imagino que Adán y Eva no empezaron en cero. Como en cero. O sea, después de caer, pues ya tenían algún llevaba que había pasado lenguaje, tiempo. ya sabían a lo mejor la agricultura, o sea, sabían algo que habían aprendido de su contacto con Dios, me imagino. Dios les había otorgado la ciencia infusa, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas creadas y la relación entre las cosas creadas y Dios. O sea que sabían todo, toda la ciencia humana que se puede desarrollar, de alguna manera estaba contenida en Adán. ¿Sí? Cuando Adán se sale, pierde. Perdón, amigos, pero la gripa está fuerte. Se sale Adán y entonces Dios le deja lo mínimo necesario para que pueda seguir desarrollándose, ¿no? No lo deja en ceros. Sí. Adán no tiene que descubrir el fuego, ya lo conocía. Adán no tiene que descubrir la ganadería, ni tiene que descubrir la agricultura. Él le había puesto nombre a los animales también. Así algo es. Se debe de Así recordar. Sabía cuáles eran comestibles y cuáles no. Así También es. eso, ¿no? Sus hijos, uno se dedicaba a la agricultura y el otro se dedicaba a la ganadería. Nos dice el Génesis que después de que Caín es exiliado por haber matado a su hermano, es el fundador de las ciudades. ¿Sí? O sea, no está hablando que se fue a ver si podía descubrir la rueda o no. ¿Sí se entiende? Sí. Claro, esto es incompatible, totalmente incompatible con lo que la ciencia nos muestra. Sí, claro. ¿Habrá forma de congeniarla? Yo pienso que el día que el científico use su ciencia, pero con Dios, las cosas se irán aclarando poco a poco. Pero mientras el científico siga afanado a usar su ciencia para demostrar la no existencia de Dios, Va a perder cada día va a ir siendo más obscuridad y sobre todo más confusión para el católico, más confusión para el creyente. Y digo creyente como un hombre tradicional, porque ¿cómo puedo yo decir que creo si ya no creo en la creación? ¿Cómo puedo decir que creo si ya no creo que el hombre tiene lo que Dios dice que tiene? ¿Sí se entiende? Entonces son personas que creen, pero en forma alegórica. Es como traer un eslogan o un escudo aquí. Por ejemplo, alguien, no sé, yo me imagino un discapacitado, perdón por usarlos a ustedes, y trae una camiseta de fútbol de la América o de Guadalajara. No es que sea un jugador, simplemente es un símbolo de que eso le gusta a él, ¿sí? No sé si se entiende el símil que quiero poner. Sí. Creo, soy creyente, traigo la imagen de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen en la espalda, y viva la Virgen o viva Jesús y esto. Pero a la hora que me dicen, oye, ¿y cuánto tiempo tiene el hombre sobre la tierra? Pues millones de años. Oye, ¿y Adán? No, Adán no existe, Adán es una alegoría. Eso es terrible, ¿no? Sí. Dice, y yo por 40 días quise estarme solo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana, en los cuales la mía no había poseído su reino, en medio de la familia humana, y con mi misma voluntad divina, la quise llamar de nuevo en medio a ellos, para hacer que reinara. Al regresar del desierto, la deposité en mi mamá, con todos los actos de voluntad divina, que las criaturas habían rechazado, y tenido como en el desierto, a fin de que fuera ella la fiel depositaria, la reparadora y la imploradora del reino de mi voluntad. Solo la soberana Señora podía poseer este depósito tan grande, porque poseía en sí la misma voluntad divina,
en la cual se podía contener la misma voluntad desterrada por la criatura. A ver, otra vez. Vamos a ver ese párrafo. Desde, De la señora, de esta gran señora. dice, al regresar del desierto, la deposité en mi mamá, ¿Qué depositó? Toda su voluntad. sí, la voluntad divina. Ujú. O sea, él tiene que sufrir, tiene que tomar sobre de sí los 40 siglos de la, que la voluntad divina había sido exiliada, y 40 siglos en que la voluntad humana se había enseñoreado de este reino que le pertenecía a la voluntad divina. Entonces, eso es lo que él va y toma en esos 40 días. Ahora, cuando regresa, ¿qué hace? Dice, la deposité en mi mamá, ¿Pero qué? con todos los actos de voluntad divina. O sea, Dice, reintegra. mi misma voluntad divina. Reintegra todos los actos que la humanidad debería de haber hecho, que debería de haber dado la gloria, el amor y todo a la divinidad, lo rehace él y lo deposita todo en su mamá. ¿Sí? O sea, esos 40 siglos de sufrimiento se cambian en 40 siglos, vamos a decirlo así, de actos divinos hechos por Jesús, y todo eso lo deposita en María, ¿no? Sí. Dice, con todos los actos de voluntad divina que las criaturas habían rechazado y tenido como en el desierto, a fin de que fuera ella la fiel depositaria, la reparadora y la imploradora del reino de mi voluntad. Solo la soberana señora podía poseer este depósito tan grande. A ver, solo ella podía ser la reparadora y la imploradora. ¿De qué está hablando? O sea, sabemos que cuando Adán peca, que el castigo de Adán fue sacarlo del paraíso, pero hay una promesa, la promesa de un redentor. Pero esa promesa del redentor, esa promesa de restituirle parte de lo que Adán había perdido, va condicionada a un determinado número de actos de santidad humana y de actos de peticiones por el futuro redentor. Entonces toda la humanidad empieza a anhelar, bueno, eso de toda la humanidad, perdón, no es cierto, sino el pueblo judío empieza a anhelar a ese redentor. Pero es mínimo lo que pueden hacer, y es un pueblo de cabeza dura, cervix dura, y hacen todas las barbaridades que puedan haber existido y rechazan prácticamente a Dios. Cuando llega María, Jesús retoma todo lo que la criatura ha hecho, lo rehace y se lo pone a María para que sea María la reparadora y sea María la que pida el reino, completando todos los actos de voluntad divina que deberían de haber hecho las criaturas, de peticiones que deberían de haber hecho las criaturas, pero todo es hecho por Jesús. Se lo entrega a María, María lo toma, lo hace también ella, y es la que pone todo lo necesario para que el Padre se vea satisfecho en su petición y pueda darle el reino de la divina voluntad, ¿sí? En el sentido de empezar primero con la vida divina, que eso es lo que Jesús nos restituye primero. Sí, o sea, ella es la que paga casi todo por el Redentor. Así es. Porque llegue un Redentor. Solo la soberana señora podía poseer este depósito tan grande, porque poseía en sí la misma voluntad divina, en la cual se podía contener la misma voluntad desterrada por la criatura. ¿Cómo podíamos ocuparnos de nuestro dolor, de separarnos por 40 días, cuando se trataba de reintegrar, de llamar de nuevo a nuestra divina voluntad, a reinar en medio de las criaturas?
En nuestro dolor éramos más que felices, porque queríamos poner a salvo el reino del Fiat Supremo. En nuestro dolor éramos más que felices. Sí, porque ya estaban recuperando Así es. el reino. Así es. Entonces, no importa el sufrimiento que una madre o un padre puedan tener para aliviar a su hijo, lo hacen, ¿no? Aunque sea muy doloroso, aunque sea muy difícil lo que tienen que hacer, pero con gusto lo dan. Ese gusto no les quita el dolor. Por ejemplo, tienen que donarle un órgano, un riñón, pues la operación les va a doler, ¿no? Y la merma en función renal, de alguna manera, se va a estar latente en aquella persona. Latente en el sentido de que si llegara a tener alguna enfermedad renal, ya no tiene el conjunto de dos riñones y ya nada más tiene uno. Por lo tanto, la posibilidad de daño mayor es mucho más probable. Pero el padre o la madre lo aceptan de todo gusto. Sí, hasta desde el parto, sin conocer al hijo, ya quieren un hijo a pesar de los dolores de parto y todo. Así es. Ya lo veía conociéndolo, pues peor. Peor. Creo que hay algunas preguntas. Dice Alfonso Reyes, Jesús repararía también los actos de la humanidad que vivió hasta Noé, ¿Sí? Ya que esta generación fue destruido con el diluvio. Sí, o sea, este es un punto muy interesante y muy difícil de poder dilucidar. ¿Por qué destruye Dios a la humanidad? O sea, ¿cuál sería la causa de que Dios decide de exterminar a la humanidad? Porque si seguían con sus degeneraciones ya iba a ser imposible salvarlas, ¿no? Ya iba a ser más difícil. Sí, pero no por la degeneración, no por el pecado, porque Dios perdona todo. ¿Sí? Porque ya no era útil para que se instalara Dios en esas personas, ya había unas mezclas muy raras. Ya no era el hombre creado por Dios. Ya no era el hombre que tenía un alma, un espíritu y las tres potencias del alma. Por las diferentes, ¿cómo diríamos?, cruzas que había habido y que nos dice Jesús en alguna revelación que hubo descendencia de animales con el hombre. Y esa descendencia ya no tenía alma, en el sentido de un alma humana. Por lo tanto, carente de voluntad, inteligencia y memoria capaces de poderse unir a la voluntad, inteligencia y memoria de Dios. Era tan extendido aquello que se va contaminando, que si Dios no destruye toda esa gente, hubiera terminado por contaminarse todos y entonces el plan de Dios se hubiera frustrado. Por eso es que decide romper aquello, quitar aquello. Ahora, ¿Jesús tuvo que pagar por estos seres? Yo pienso que no, porque ya no eran redimibles. ¿Sí? Si hubieran sido redimibles, Jesús hubiera pagado por ellos. Ahora, todos aquellos antes del diluvio que no se habían contaminado, que todavía tenían lo necesario para unirse con Dios, es forzoso que Jesús pagó por ellos. Pero los que ya son descendientes de estas cruces, sí, definitivamente no. Dice, en nuestro dolor éramos más que felices porque queríamos poner a salvo el reino del Fiat Supremo. Y la celestial reina estaba esperando con ansias mi regreso para recibir el depósito del nuevo sol, para corresponder con su amor todos sus actos que la ingratitud humana había rechazado. Ella hizo de verdadera mamá a mi divina voluntad, haciendo al mismo tiempo de verdadera madre a las criaturas, implorando para todos la vida,
la felicidad, la alegría de poseer el reino del eterno fiat. En el párrafo 7 dice Jesús: hija mía, el número de 40 días de mi vida aquí abajo es simbólico y significativo. 40 días desde que nací quise estar en la gruta de Belén, símbolo de mi voluntad divina, que mientras estaba en medio de las criaturas estaba como escondida y fuera de la ciudad de sus almas. Y yo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana, quise estar por 40 días fuera de la ciudad en una vil choza a llorar, gemir y orar, para llamar de nuevo mi voluntad divina a la ciudad de las almas, para darle su dominio, y después de 40 días salí para presentarme al templo y revelarme al santo anciano Simeón. O sea, vuelve a repetir la parte que habíamos hablado, ¿no? Uh-huh. La repetir el 40 siglos, o sea, de voluntad divina exiliada. Entonces, es repetitiva esa cifra en que son 4,000 años, hasta cuando viene Jesús, van 4,000 años del hombre sobre la tierra. Y del hombre, ¿cómo diríamos? El hombre redimible, ¿sí? Los otros, que no eran hombres ni eran redimibles, pues no sé, en realidad no. Yo creo que también se cuentan no por ellos, sino porque antecesor a ellos estaba Adán, estaba Eva, estaba Set y todos los demás hijos que no se contaminaron, o sea, con las bestias, ¿no? Uh-huh. Incluso en el Génesis nos hablan de que los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre. Sí, que dice, preguntan que esas cruces son los Nefilim que narra el Génesis. Sí, esos seres gigantescos, esos seres, o sea, totalmente diferentes. Uh-huh. Ahí nos está poniendo las características de ellos, ¿no? Uh-huh. Y esto que estamos hablando lo podemos encontrar en las revelaciones a María Valtorta. Uh-huh. O sea, en los libros que se llaman los cuadernos, no recuerdo exactamente en cuál, pero nos habla de estos seres que son producto de la bestialidad, de la animalidad y del hombre. Entonces, los hijos de Dios son los hijos de Set y sus descendientes, o sea, los hijos de los que no se habían contaminado, uh-huh. Y las hijas del hombre son las que se habían contaminado con las bestias. Uh-huh. Y dice que ¿cómo diríamos? La ferocidad tipo sexual de estas mujeres hicieron añicos a los hijos de Dios, o sea, los inocentes. A la hora que se juntan con esa lujuria, con esa libidine animalesca, entonces los hacen añicos, ¿no? Y se empiezan a contaminar. Lógico, los hijos de ellos ya no tienen alma. Ya no se podrían llamar humanos. Ya no se podrían llamar humanos. Así es. Era la primera ciudad que llamaba al conocimiento de mi reino. Está refiriéndose al anciano Simeón. Y fue tanta su alegría que cerró los ojos a la tierra para abrirlos a la eternidad. 40 estuve en el desierto. Y después, súbito, hice mi vida pública para dar a las criaturas los remedios y los medios para alcanzar el reino de mi querer. 40 días hice estar sobre la tierra después de mi resurrección para confirmar el reino del fiat divino y sus 40 siglos de reino que debía poseer. Esto es curioso. Si vamos a entender esto, 40 siglos que debía poseer el reino de su fiat divino. 4,000 años que debe de reinar ese reino, ¿sí? Ahora, ¿desde cuándo? ¿Desde Adán? Ya se hubiera acabado. Desde la redención. Lo más probable es que sea a partir de la redención. O sea, que a partir de la redención, de alguna manera, en el momento de la resurrección de Cristo,
ahí empieza la venida triunfal de Él para venir a reinar, y ha ido poco a poco lográndolo, o sea, no en forma así contundente, pero va paso a paso, se amolda a nuestra disposición y a nuestra capacidad de entendimiento. Hasta ahora que ya decide darlo de pleno a través de Luisa, y podríamos decir que son 40 siglos de duración del reino desde el momento de la resurrección. O sea que iríamos a la mitad. Faltarían otros 2000 años. O si lo ponemos desde el punto de vista del reino ya tal como es de Luisa, entonces faltarían 4000 años. ¿Sí? Uh-huh. Así que esperemos verlos. Sí, ya no nos toca hasta allá. Bueno, desde el cielo. Desde el cielo. Lo vamos a ver. Ahora también le dice Jesús a Luisa que de las almas que viven en su voluntad pidan el reino, uh-huh, para que este tiempo se acorte. ¿También se podría acortar este tiempo? Por eso, ¿acortar en qué sentido? ¿De que se establezca el reino? Sí. Uh-huh. Definitivo, sí. Eso sí. ¿Y ya que se establezca el reino, ya va a terminar ya los tiempos? No. ¿Es el tiempo que falta? No. Ahí comienza. Ahí es la plenitud, es el momento en que se cumple todo lo que Dios había pensado, ¿no? Uh-huh. Pero el reino de Cristo es en la tierra. Uh-huh. Es en la tierra. Cuando Él dice, mi reino no es de este mundo, no quiere decir que sea de otro planeta o de otra galaxia. Quiere decir, no es de este mundo de voluntad humana. Uh-huh. Entonces, su reino es del mundo espiritual, y es el momento en el que entra, y por ejemplo en Luisa, reina Jesús en totalidad. Ahí inicia su reino ya total. Uh-huh. Si fuera a partir de ahí, bueno, tenemos 40 siglos por delante como para que la criatura siga viviendo y adentrándose en esta vivencia, en esta vida de la divina voluntad en la criatura. Uh-huh. Cuando termina eso, Jesús nos habla de que al final no habla de tiempos intermedios, al final será el juicio final. Pero ¿qué va a pasar en intermedio? No nos lo dice, ¿no? Dice Alfonso Reyes, los vigilantes que se mezclaron con las hijas de los hombres serían los ángeles caídos. Pero, no. Sí. ¿Pero vigilantes? Bueno, primero dice que en el libro de Enoc se narra que destruyeron a los hombres, pero yo creo que es las mujeres que usted nos dijo ahorita, que estaban ya mezcladas con uh-huh, mucha bestialidad. Sí, dice los vigilantes, pero no sé. Pues no sé, o sea, ¿los vigilantes qué? ¿Cómo? Que es los vigilantes que se mezclaron con las hijas de los hombres. No sé si... dice que si serían los ángeles caídos, o sea, como son demonios. Sí, pues no. Todas las cosas, todos los seres conservan la naturaleza con la que fueron creados. Uh-huh. El ángel es espíritu, no materia. Uh-huh. El ángel es un ser espiritual, 100% espíritu. Por lo tanto, no puede tener ningún contacto con un ser que es espíritu y carne, que sería el hombre. Uh-huh. Así que no podríamos tener a un ángel caído en unión con una persona humana. ¿Sí? Uh-huh. Definitivo no. Ejemplos de esto tenemos en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Tobit. O sea, cuando el arcángel Rafael lo va a guiar hasta el lugar donde el Padre lo envía para ir a buscar esposa. Entonces se presenta el ángel, hace alianza con ellos para llevar a Tobit. Lo lleva, lo guía, lo ayuda, está con él todo el tiempo. Y ya que regresa con la esposa, entonces le quieren dar una recompensa. Y él dice, no, yo no.
lo invitan a comer y ahí es donde dice que él no come, que simplemente ha sido apariencia lo que ha estado mostrando, porque un ser espiritual no come cosas materiales, ¿no? Así que no es posible. Es una alegoría que se ha hecho muy famosa, en que el incubo y el sucubo, los ángeles que tienen relaciones con hombres o mujeres, y se ha hecho muy, ¿cómo decir? Se ha generalizado. Se ha generalizado y da pie a mucha fantasía, ¿no? Mucha fantasía de personas un poquito exaltadas. Y ahora se nos muestra incluso como arte, ¿no? Esto que acaban de poner en Guadalajara, enfrente de la iglesia de la Catedral de Zapopan, en que ponen a una bestia de estas, un engendro de estos, lo ponen enfrente de una iglesia. Es total y absoluta, no sé, satanismo. Esa es la idea exacta. Pero no tiene nada que ver con esto que nos preguntan. A ver. Pero no estoy a la lectura. No, todavía falta. Así que todo lo que yo hice en este mundo, el primer acto era el restablecimiento de él, o sea, de su fiat divino. Todas las otras cosas entraban en el orden secundario, pero el primer anillo de conjunción entre yo y las criaturas era el reino de mi voluntad. Por eso, cuando se trata de ella, no ahorro nada, ni luz, ni sacrificios, ni manifestaciones, ni felicidad. Son mares que pongo fuera de mí para hacerla conocer, reinar y amar. Bueno, con esto hemos más o menos recorrido lo que Jesús nos va hablando de este número 40, ¿no? No sé, ¿qué más podríamos agregar? Para Luisa después ya no se le convirtió en 40 años, sino fue un poquito más. Ah, sí. Ya ese número para ella no funcionó, pero para ella habrá sido bien, su comprensión sí le llegó a pensar que todo eso sí era meritorio, que sí era necesario. Sí, ¿Sí? Totalmente. Ella sí lo hizo consciente. Sí, absolutamente sí. Sí, porque para nosotros es una idea muy difícil estar 60 años en cama, ¿no? Pero, 64 años. sí, pero Jesús nunca le dijo cuánto iba a ser, ¿verdad? Sí, no le dijo No. cuánto. Ella pensaba que eran 2 semanas o cuánto. 40 días. Yo creo que ya Luisa, después, no sé a partir de cuándo, pero Luisa hubiera deseado estar mucho más en estado de víctima y sufriendo, aunque su única cosa que la detenía a pedirlo así continuamente era el deseo de estar con Jesús. Pero ella aprendió el significado del sufrimiento, ¿no? Así que ojalá y nosotros llegáramos a ese conocimiento y yo creo que estaríamos pidiendo sufrir. Así que les deseo realmente Sufrir. el sufrimiento. Gracias. Gracias, ¿verdad? Gracias. De nada. Sí, gracias. Sí, nada más pregunta Marta, dice, entonces los extraterrestres no son ángeles caídos. Son demonios. Eso es dicho por la Virgen, o sea, son demonios demonios que tienen cierto poder sobre la materia, pueden hacer transformación de la materia, pero no pueden perdurar esa transformación. Así que son simplemente como cosas fugaces. Por eso es que los famosos ovnis y los famosos extraterrestres, todos son fugaces. Se ven y de repente ya no se ven, y entonces decimos, es que a una velocidad tremenda se fueron. Sí, la velocidad tremenda de no tener capacidad de poder permanecer el estado de transformación de la materia.
Dice Marina que entonces de Adán a la fecha son 6.000 años. Así es. Dice, o sea... No 6.000 años del mundo, esto que quede muy claro. Son 6.000 años del hombre sobre la tierra. ¿Cuántos años tenga la tierra? No sé. O sea, millones, no hay problema. Pero del hombre sobre la tierra, 6.000. Puesto que Jesús es lo que asume de sufrimiento, y no podemos hablar de que asume un sufrimiento del hombre por millones de años y de la divina voluntad nada más por 6.000. Porque el sufrimiento del hombre y de la divina voluntad son uno con otro. Tanto se separa el hombre como tanto sufre la divina voluntad. Son 6.000 años de sufrimiento de la divina voluntad, son 6.000 años de separación del hombre de la divina voluntad. Dice, Noé, ¿qué hizo para no contaminarse? ¿Qué hizo? Pues no se contaminó. O sea, Noé tenía a su esposa, o sea, una mujer normal. Los hijos de Noé también, o sea, eran hombres que escogieron esposa que no estaban contaminados. Y nada más, ¿qué hicieron? Pues simplemente no se dejaron llevar. No sabemos si es que no los conocieron o no se dejaron llevar por la lujuria o ya tenían formado su hogar y ya no les interesaba. No sabemos. No, y seguramente no eran los únicos 8 no contaminados. Lo más probable es que hubiera habido más, ¿no? Sí. Pero en la Biblia, en este sentido, nos está hablando de que los incontaminados son los que se salvan. Porque a lo mejor dentro de otras personas que no estuvieran físicamente contaminadas y estaban mentalmente contaminadas, de que hubieran repetido lo mismo que los hundió. Sí, Bueno, pero ellos todavía eran rescatables. O sea, Jesús hubiera tenido que tomar la vida de ellos para vivirla y pagarle al Padre por ellos y dejar la posibilidad de que se convirtieran. Entonces, lo más probable es que los hubiera rescatado también, ¿no? Bueno, los rescató en el purgatorio. Bueno, quizá. Es difícil, son alegorías que nos están hablando de una enorme verdad, pero que nos queda como diríamos, un poquito de fraccionada. O sea, pasó esto, pero cómo pasó, en cuántos pasó, pues no lo dice. Entonces no tenemos forma de poderlo saber, pero lo importante no es si fueron 8 o fueron 25. ¿Sí? Bueno, no, 25 no, porque no, era por parejas. Sí. O sea, 26. Sino es necesario entender que lo importante es que los contaminados no permanecieron. Y no permanecieron no por el pecado, sino porque ya era imposible rescatarlos, porque ya no tenían un alma capaz de unirse con Dios. También la Biblia dice que Noé era una persona justa, ¿no? Tenía un atributo divino. Gracias a ese atributo divino, a lo mejor el Señor lo reservó de contaminarse para poder sacar a la familia humana a flote con esa familia, ¿no? Para que su plan siguiera. Y yo pienso que es lo mismo que está pasando ahorita. O sea, vamos a hacer un símil. ¿Qué está pasando ahorita? O sea, hay una total pérdida del sentido de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, de los valores, del comportamiento del hombre, de los mandamientos, de todo. Ya no hay que nos guíe. Por lo tanto, ahora, una persona que no sea justa, una persona que no sea recta, pues puede caer incluso en las uniones con diferentes sexos, ¿no? Porque si lo único que importa es el placer, pues yo me uno con este o me uno con esta. O con un robot. O con un robot, una muñeca, ¿no? Así es. Pero si es un hombre justo, es un hombre que tiene principios,
es un hombre que dice, no, eso no. No importa el medio en el que se desarrolle, dice, eso no. ¿De acuerdo? Y entonces Dios tendría resguardo de aquel ser. Sí, perfecto. Hay una pregunta, pero ya quedó resuelta, que dice, o sea que según lo que dice Jesús, falta 4,000 o 2,000 años para que se acabe el mundo, porque es lo que va a durar el reino. Así es. Ahora, Jesús habla en María Valtorta también, que durante una época, un periodo de tiempo, el reino va a dar frutos y bienes increíbles, ¿no? Incluso en la parte material. Pero que muy pronto, dice, muy pronto, el mal volverá sobre la tierra. Y volverá como nunca ha existido. Y en ese momento, o después de un tiempo, vendrá el final. Ese tiempo, después de que regrese el mal, ya no estaría hablando sobre el reino. No sabemos qué tan extendido sea el mal y qué tanto tiempo vaya a ser, pero en términos generales hablaríamos de 2 a 4,000 años. Si son 4,025 o 2,310, no hay problema, ¿no? De todos modos, a ninguno de los que estamos ahora nos va a tocar ver ese final en la tierra. Así es. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, sí, sobre todo por la maldad que dice Jesús que va a haber, ¿no? Si la maldad ahorita nos tiene espantados, ¿qué será la maldad que nunca se ha visto? Sí. Inimaginable. Inimaginable. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá y que el tema haya sido de su interés. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Gracias, Ale. Gracias, doctor. Ya no sé cómo decirles. Ale. Alex y Alexa. Los Alex. Los Alex. Y gracias a ustedes, amigos. ¿Sí? Gracias. Y recuerden seguir leyendo el libro de cielo y pedir que el reino se extienda. Buenas noches. Buenas noches.